Buenas, vamos a explicar nuestra empresa Bioderm Consultores desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de empresa convencional como sociedad limitada y desde el punto de vista como empresario individual como empresa no convencional. Asimismo, posteriormente analizaremos cómo afecta el tipo de condición jurídica a la estructura financiera de la empresa. Para comenzar, antes de comentar la condición jurídica, vamos a explicar quiénes somos. Pues ¿quiénes somos? Somos una firma de consultoría con experiencia en el asesoramiento y gestión de pequeñas y medianas empresas, especializada en estrategia, formación, consultoría y tecnología en el sector de ciencias biomédicas de investigación, para el desarrollo de políticas de investigación, estrategia y la ejecución de planes de investigación, creación, organización y funcionamiento de los profesionalizados y eficientes redes de investigación biomédica y unidades de investigación, así como a la consultoría y desarrollo de infraestructuras tecnológicas y soluciones innovadoras relacionadas con la investigación biomédica. ¿Por qué hemos elegido la condición de sociedad limitada? Bueno, en primer lugar porque se trata de una empresa de carácter mercantil en la que la responsabilidad se encuentra limitada al capital aportado, que en nuestro caso ha sido de 3.000 euros, y que es necesario un mínimo de socios de una persona. En cuanto a fiscalidad se refiere, tributaremos a través del impuesto de sociedades. En cuanto a la composición de los órganos sociales, en una sociedad limitada se encuentra compuesta por un lado la Junta General de Socios, que es un órgano que deliberadamente expresa sus acuerdos de la voluntad social y cuya competencia se extiende fundamentalmente a los asuntos de censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado. También se encarga del nombramiento y separación de los administradores y liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas. Por otra parte, también nos encontramos con los administradores, que es el órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con terceros. La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General. En cuanto al derecho de los socios, podemos establecer que consiste en participar en el reparto de los beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, así como las decisiones sociales, y pueden ser elegidos como administradores. En relación con las cuentas anuales, debemos comentar que se encuentra regulado conforme el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el resto refundido de la Ley de la Sociedad de Capital. ¿Por qué nos centramos precisamente en la sociedad limitada unipersonal? Pues bien, porque surge como respuesta de la aspiración del empresario individual a ejercitar su industria o comercio, con responsabilidad limitada frente a sus acreedores. Es necesaria que se escriba en el registro mercantil la constitución de la sociedad de un solo socio, la declaración de haberse producido la situación de unipersonalidad, la pérdida de tal situación de unipersonalidad, y en todos los supuestos anteriores, la inscripción registral expresará la identidad del socio único. En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente esta condición en toda su documentación, y el socio único ejercerá las competencias de la Junta General. Asimismo, vamos a comentar ahora cómo sería la figura de la empresa si tratásemos de ser una empresa no convencional y, por tanto, empresario individual. En este caso, elegimos ser un empresario individual porque trabajamos por cuenta propia y fuera del ámbito de una organización y dirección de otra persona. Llevamos a cabo una actividad económico-profesional a título lucrativo, ya sea que demos ocupación o no a trabajadores por cuenta ajena. En este tipo de empresa tenemos un control total por parte del propietario que dirige su gestión, y la personalidad jurídica es la misma que la de su titular, quien responde personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa. En ambos casos, tanto adoptemos la empresa como figura jurídica sociedad limitada o como empresario individual, nuestros clientes van a ser Marcy Bionics SL, especializado en exoesqueleto y movilidad espacial; Reyemat 3D, experto en el sistema modular Biobrating y terapias regenerativas; y Iris Bone, que desarrolla soluciones eficientes para revolucionar la comunicación aumentativa y alternativa. En cuanto a la localización y contacto, para aquellos interesados que tengan alguna consulta sobre aspectos biomédicos, le decimos que nos encontramos en la calle Paseo de la Castellana número 127 en Madrid, y si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer bien por vía correo, página web o teléfono.
que aparecen a continuación. Ponte al cuidado de las mejores manos porque en un buen asesoramiento a tiempo es el mejor de los diagnósticos. Así es como nos definimos nosotros. A continuación vamos a pasar a comentar cómo sería la estructura financiera desde el punto de vista de la empresa convencional y desde el punto de vista de la empresa. Bueno, pues una vez que hemos comentado la forma jurídica, vamos a empezar a explicar la estructura financiera desde los dos puntos de vista. Pero en primer lugar tenemos que considerar que con independencia de la forma jurídica elegida, hay una hipótesis que se cumplen, como son que tenemos que considerar que las ventas estimadas son superiores a las ventas requeridas y que el fin va a ser buscar el máximo valor de la empresa y del empresario para cada momento del tiempo. Por ello vamos a tener en cuenta que el valor de la empresa representada por el empresario tendremos en cuenta el resultado antes de intereses en relación con el coste medio ponderado. El valor de la empresa también, donde después de impuestos siempre es conveniente aplicar los métodos de amortización técnica de los activos amortizables que tiendan a reducir al máximo el pago de los impuestos sobre la renta y la retribución de las deudas que generan los intereses. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que aunque parece que ambas expresiones son similares, no lo son tanto, pero sí que guardan cierta relación. Por un lado, la rentabilidad económica diferida forma parte del conjunto de gastos financieros de la empresa, que entonces estarían dentro de lo que sería este recuadrito de aquí, de los gastos financieros. Por lo que si nuestro fin es maximizar todo lo posible, tenemos que evitar en caer en situación de insolvencia. Para ello, los resultados después de intereses tienen que ser el suficiente para que haya una retribución del capital algo mayor y permita hacer frente a sus acreedores. Es aquí uno de los puntos donde radica si un empresario se da a sí mismo más valor. Por otro lado, al ser el coste de capital la media ponderada del coste de las deudas de los recursos propios y en relación el coste de los recursos propios, que sería este de aquí, es el anterior al que se le debe sumar una prima de riesgo al que nos daría lugar este coste. Por eso siempre tiene que ser positiva, donde a medida que la prima de riesgo sea mayor, más alto será el denominador. Además, como el coste de la deuda guarda una relación casi directa con el resultado antes de intereses y el coste de los recursos propios, hacen que la rentabilidad financiera de la empresa quede patente en la relación entre ambas expresiones, por el lado de los denominadores. Por otra parte, en cuanto al denominador del valor de la empresa se refiere, o sea, lo que nos estaremos refiriendo más bien a una rentabilidad financiera que vendría a verse reflejado aquí, en esta basillita de aquí, pues nos interesa incrementar el resultado antes de intereses en sus dos manifestaciones, tanto aumentar los ingresos como reducir los gastos antes de intereses. Por otra parte, si conseguimos alcanzar esta premisa, supondría razonable establecer que a medida que el endeudamiento aumenta, se produce el efecto de autofinanciación. Por tanto, si aumenta, digamos, el ratio de endeudamiento, se produce una autofinanciación aumentando la emisión en lugar de atender los compromisos de la cuota de amortización financiera, precisamente con la autofinanciación, y eludir de este modo reducir el efecto de la dimensión del balance y conseguir una estructura financiera que se encuentre menos endeudada y que al menos la estructura financiera no reduzca su endeudamiento. Se puede conseguir que haga que el coste de las nuevas deudas sea en el peor de los casos igual que los anteriores. Aunque como sabemos esto puede verse modificado por otros factores como puede ser actualmente pues con el referendo de Cataluña que ha afectado al mercado financiero y que nada tiene que ver con una corriente satisfactoria de flujos netos de caja operativos que se concretan en la cuenta de resultados antes de intereses. Y por tanto hay una expectativa de que el coste medio ponderado se vea reducido. En cuanto al valor del empresario, tenemos que tener en cuenta además la renta total de la que dispone.
y que lo único que podemos afirmar es que las empresas valen más es que hayan sido acometidas por empresarios que valgan mucho, porque esto es razonable. En caso de que la empresa sea no convencional, la rentabilidad económica vendrá determinada por una rentabilidad diferida y anticipada, más la rentabilidad, o sea, la rentabilidad económica, más la rentabilidad financiera, que es la misma al menos cuando la empresa obtiene beneficios después de impuestos. A pesar de que el objetivo principal sea maximizar el valor, se consigue de manera diferente en función de sea una empresa capitalista convencional, en nuestro caso una sociedad limitada, o no convencional adoptando la forma de empresario individual. Si somos una empresa convencional, el valor del empresario partimos de la hipótesis de que los socios son solo y exclusivamente capitalistas, que conduce a la búsqueda de la rentabilidad en términos relativos, para satisfacer la relación de apalancamiento donde la rentabilidad económica que se encuentra aquí reflejada es el producto del cociente entre la rentabilidad antes de intereses y la totalidad de los activos que se encuentran reflejados aquí, en la casilla C25, la totalidad de los activos. Por tanto, la rentabilidad económica asciende a un 8,61%, con independencia de que la aportación sea de 30 a 90. Lo vamos a comprobar. Si tenemos una aportación de 30, pues vemos que la rentabilidad económica es del 8,61%. Si modificamos la cifra, observamos que se producen algunas modificaciones en la estructura financiera, pero no se está modificando en este caso la rentabilidad económica, puesto que la rentabilidad económica es igual al resultado antes de impuestos partido de los activos. Vamos, aquí viene reflejado en la casilla K14, digamos, que es la rentabilidad antes de impuestos, y los activos, que son el 144. Está bien. Ya hemos comprobado que no depende de ella. Sin embargo, la rentabilidad financiera sí que vemos que puede verse afectada. La rentabilidad financiera se encuentra reflejada en el K25, en esta casilla de aquí. Vemos que si es 30-90, pues se ve modificado además también el resultado después de intereses y el valor del empresario, como vamos a comprobar ahora mismo modificando los datos. Si volvemos a poner que la aportación de los socios son de 30, observamos que el resultado después de impuestos es del 4,03 y que el valor del empresario sería de 744,45, mucho menor que si la aportación fuera de 90. Para ello vamos a cambiar los datos y vamos a comprobar que si la aportación fuera de 90, el resultado después de intereses sería mayor y que el valor del empresario también sería mayor. Pero ¿qué ocurre? Que aunque a pesar de que tenemos unos resultados después de intereses mayores y un valor del empresario mayor, la rentabilidad financiera se vería afectada. En el caso de que la aportación sea de 90, la rentabilidad financiera sería de un 10% frente a si la aportación sería de 30, que la rentabilidad financiera sería de un 13%. Asimismo, el coste de las deudas se establecerá a largo plazo también por coherencia, por una cuestión de que se mantengan en el tiempo, aunque verdaderamente no pueden ser constantes. En cuanto al rato del apalancamiento se refiere, que se encuentra aquí reflejado en estas casillas de aquí, podemos establecer que también se verá afectada en función de la aportación que se haya realizado. Si observamos que hay un apalancamiento mayor cuanto menor sea la aportación. Por tanto, si aportamos 30, el apalancamiento será de un 75,25%, por lo que se encontraría más endeudada. Si la aportación fuese de un 90, observamos que el rato de apalancamiento ha disminuido y que por tanto se encontraría menos endeudada. Incluso si se puede pretender que este porcentaje, es decir, que la rentabilidad financiera sea el máximo posible, se consigue retribuyendo lo mínimo posible a los acreedores para poder obtener el máximo resultado después de intereses.
un resultado antes de intereses dado, como anteriormente hemos mencionado, pero sobre todo retribuyendo lo mínimo posible los factores de producción para la formación del resultado antes de intereses. Como podemos comprobar, si modificamos los gastos de personal, si ascienden a cero, observamos que el resultado antes de intereses se encuentra en 112,40, pero claro, si el empresario no recibe ninguna renta del trabajo, aunque trabaje, percibe toda la renta como si solamente hubiese aportado capital y como si en función como trabajador no valiera nada. Es como si valiese, pues aquí lo vemos, cero, no vale nada. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, su rentabilidad financiera puede ser muy alta. Claro está, aquí reflejado se encuentra que podríamos tener una rentabilidad financiera de un 121%. Pero claro, su valor en la fórmula verdaderamente, pues ve, o sea, en el valor del empresario comprobamos que sería cero, porque está atribuyendo el éxito de la empresa que encarna solo exclusivamente al capital aportado, es decir, a los 90 o a los 30 que en su caso hubiésemos aportado. Si fuera consciente de estas circunstancias, podría llevarnos al extremo contrario, es decir, obtener la máxima rentabilidad. ¿Cómo? Pues podemos retribuirnos lo máximo posible. Lo máximo posible que podríamos retribuirnos sería 121,21 como renta que percibiríamos en conceptos de honorarios como una renta del trabajo anticipada, concretamente como una asalariado por una persona jurídica en el capital el cual es propietario de todo o de una cuota aparte. Pero bien, esta situación sería absurda, porque el valor del empresario sería infinito al dividir entre cero, sería irreal, y porque no estaría conociendo verdaderamente cuál es su función como empresario. Además, el resultado después de intereses tiene que ser un valor que iguale como mucho a los intereses y que un incremento del salario disminuye la rentabilidad financiera, como aquí comprobamos que disminuye a un 8% frente, como anteriormente hemos puesto, si no percibiésemos nada, pues sería una rentabilidad de un 121%. Por tanto, la solución a este problema sería requerir una rentabilidad financiera convencional que sea el menor posible para que el cociente sea el máximo, pero por encima de la retribución de los acreedores. Además, el coste del capital, que aquí lo tenemos reflejado, tiene que ser pequeño, pero que se encuentre por encima del coste del interés, que se encontraría reflejado. Sería un poco por encima sería un poco por encima que por el coste del capital. Si queremos percibir la renta del trabajo al 8,4%. Esto implica que la necesidad de financiación a largo plazo, tienen que ser positivas. Además, para que esto proceda en este tipo de empresa es necesario que el resultado después de intereses sea positivo, imprescindible tanto para pagar los impuestos que correspondan, para pagar impuestos, como para dotar reservas también, que podrían eludirse en el caso de que la empresa sea no convencional, que es la que posteriormente vamos a explicar, que sería en el caso de un empresario individual. Pero claro, en el caso en el que haya más de un socio, para atender estas obligaciones tenemos que tener los efectos negativos, como son la fuga fiscal, que es irrecuperable, la aportación de los socios se realiza a un fondo perdido a reserva, que no es susceptible de retribuir como lo sería si se trataría de ampliaciones de capital. En el caso de que la empresa sea un solo socio, habrá que acordar el reparto en proporcionalidad adecuada entre los socios en términos relativos de su actividad, que no tiene por qué ser proporcional al capital aportado. Es decir, que puede ser que cuando nosotros vayamos a marchar de la empresa, pues no sea realmente conforme al capital aportado, sino que se haya acordado entre los socios. En las empresas convencionales no se puede aplicar un sistema además
de elusión de los impuestos. O sea, siempre tiene que haber parte del resultado en el que estén destinados al pago de los impuestos o a la dotación también de las reservas, a nombre de cada uno. En cuanto a la rentabilidad económica, que la tenemos aquí reflejada, tanto en el caso de una sociedad limitada como de empresa individual, posteriormente vamos a ver, se anticipa como sueldos honorarios. En cualquier caso, debe ser la mayor posible para la empresa y que permita obtener un resultado antes de intereses, para que no se produzca la situación de insolvencia financiera. En el caso de que la empresa estuviese configurada como una empresa no convencional, en nuestro caso seríamos la empresa, el empresario individual. En el caso de que la aportación sea de 30 a 90, pues va más o menos similar que funcionar como en la empresa de la empresa convencional, solo que en este caso verdaderamente no tendremos que realizar una aportación, sino que se trataría más bien de un préstamo y debería de situarse en la zona más roja, digamos. ¿Qué ocurriría? Que aquí entonces sí que se ve afectado. ¿Ves cómo modificamos los datos? Sí, sería aportación. La rentabilidad financiera sería de una manera. Si se encuentra dirigida en otra, sería otra. Además, el coeficiente de endeudamiento también observamos que se vería modificado. El resto de endeudamiento en este caso sería de un 100%. Y que además en este tipo de empresa ya, aparte de que realmente no hay aportaciones, sino que verdaderamente recibiríamos como un préstamo, sino que también deberíamos de fijarnos más que en esta zona de aquí, nos tenemos que principalmente fijar en estas dos columnas, tanto en esta de aquí como en esta de aquí, lo que va a determinar verdaderamente el tipo de empresa no convencional, que sería el empresario individual. Bueno, una vez comprobado que si fuese un préstamo, pues tendría un ratio de endeudamiento del 100%, tanto si fuese la aportación de 30 como si fuese de 90. Lo volvemos a poner. Si son 90, ratio de endeudamiento 100%. Si es de 30, también el ratio de endeudamiento es del 100%. Pero bueno, como en teoría se supone que esto debería ser un préstamo, pero lo estamos poniendo como si fuese una aportación. 90-30. También vemos en este caso de que variaría el valor del empresario en una empresa no convencional. En este caso, el valor del empresario se vería reflejado en esta parte de aquí, en la columna L24, aquí donde se vería reflejado el valor del empresario. Si lo que el empresario aportaría o recibiría fueran de 90, tendría un valor de 1.414,39. Si la aportación fuera 30, vemos que es inferior, como en el otro caso también pasaba, que la aportación sería un pelín inferior. No sería tan acusado como la empresa convencional, que fíjense, 138 y en la empresa convencional 1.400, a que si la aportación fuese de 90, que en el empresario convencional sería de 341 y el valor del empresario aquí sería mayor de 1.414. Además, también tenemos que señalar que se perciben intereses en este tipo de empresas que se encuentran aquí reflejados. Un tipo de intereses del 10,02. Si la aportación además, como hemos comentado antes, pues está en esta zona, va a tener otro tipo de ratio de endeudamiento. Además, en este tipo de empresas nos vamos a centrar sobre todo en lo que es en el gasto de personal, en los salarios, que queremos que sea el máximo posible. El máximo posible que podemos aquí establecer pues son 101,21. ¿Por qué? 21 tiene que ser lo máximo hasta que tiene que ser lo máximo que podamos aportar hasta que se haga el resultado después de intereses nulo. ¿Por qué nos interesaría que este resultado fuese nulo? Nos interesaría que fuese nulo porque así evitamos el pago de impuestos y dotación de reserva. En cualquier caso,
sabemos que de todas formas en la empresa no convencional, digamos en el empresario individual, es posible eludir el pago de los impuestos y la dotación de reserva. Anteriormente lo hemos comentado. ¿Esto cómo lo consiguen? Lo consiguen a través de la transferencia fiscal, donde se considera que la empresa se configura como una asociación de empresarios individuales, de manera que el beneficio sería repartible y que cada socio se entiende cada uno a su manera con Hacienda. En cuanto a la reserva, esta forma no daría, esto no sería posible, no habría reservas, en el caso de que fuese una empresa no convencional, por lo que no daría lugar a dotación alguna, que no se produce un lucro implícito, que en la forma en sí se daría. Esto no quiere decir que de esta forma la empresa pierda fortaleza, sino que la verdad que aunque no tenga que repartir reservas, pues la empresa atendería otro lucro implícito. Lo que podría hacer era reemplazar la capacidad de incrementar el endeudamiento con aportaciones del capital. O sea, que lo que podría verse beneficiario sería en una financiación, autofinanciación. En este caso no habría una financiación de mantenimiento, como podría ser a través de la reserva, en el caso de la empresa convencional, sino que lo podría reemplazar con aportaciones realizadas. Añadiendo nuevos socios, que permite que en los años siguientes el tipo de interés sea mayor y que se mejore la retribución. Lo vamos a observar. La retribución pues será cada vez mayor. Y esto se forma así, pues de manera... este funcionamiento se da en esta estructura en el T0, digamos, en el primer año, pero que este funcionamiento se va a trasladar de igual manera al resto de años hasta el último año que la empresa tengamos que realizar una estructura financiera, que esperemos que sea por durante mucho tiempo. Y además, mediante la forma, volviendo otra vez un poco a lo que estamos comentando de empresario no convencional, es que mediante la financiación, autofinanciación, digamos, o sea, con las aportaciones, permite un crecimiento más sostenido. Siempre vamos a intentar que haya más socios, que realicen aportaciones y así de esta manera pues poder tener un mayor número de ventas. Además vemos como el valor del empresario, de nuevo volvemos a comentar, que es mayor en una empresa no convencional, precisamente porque no tenemos que hacer frente a un pago de impuestos ni tenemos que hacer frente tampoco a una dotación de las reservas que se encuentran aquí reflejadas. Además, en base a todo esto un poco así comentado por encima, podemos concluir que el valor del empresario será mayor en un tipo de empresa profesional, o sea, en esta zona de aquí, lo estamos comprobando, que si estamos en una empresa que sería del tipo convencional, puesto que parte del resultado tenemos que destinarlo a los impuestos y a la dotación de reserva. Asimismo, el valor de la empresa será mayor cuanto menor sea el coste de la deuda y mayor sea el resultado antes de intereses. Digamos así que un poco a grandes rasgos es cómo funcionaría la estructura financiera de la empresa de Biodelmo SL.